Nuestras proyecciones a 2028 lo que están apuntando estaría por encima de millones de ventas y por encima de 100 millones de vistas. Os he preferido esperar un poco a este momento para poder ya compartir con vosotros, que tiene que ver con el mercado de la defensa y la seguridad, que pues ha ido cambiando mucho a lo largo de lo que va de año, ¿no? Sabéis que pues, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y un poco dentro del contexto geoestratégico mundial que estamos viviendo, pues ha habido una aceleración muy grande. Lo que vamos a invertir conjuntamente estará entre 300 y 400 millones de euros. Estaremos hablando de una compañía con un volumen grande y con un posicionamiento estratégico muy relevante. Hola Enrique, Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, bien, con mucho lío, pero bien, encantado de estar aquí contigo y con tu comunidad. Me imagino que estos días son una locura, ¿no? ¿O cómo los Pues, llevas? pues sí, y lo primero que quería es pedirte disculpas a ti y a los miembros de tu comunidad, porque sabes que quería haber estado con vosotros desde hace tiempo, pero entre que la preparación de una ampliación de capital da lugar a un montón de información confidencial, sujeta a normativa, más toda la sobrecarga que en sí misma supone, pues la verdad que para poder estar, pero tener que estar a medias, no poder contar, el sí pero no, pues he preferido esperar un poco a este momento para poder ya compartir con vosotros y tener pues un diálogo mejor y más transparente, ¿no? Muy bien, aquí, bueno, aquí eres siempre bienvenido porque no olvidemos que la primera vez que hablamos la acción estaba a 11 céntimos y que incluso debido a la piña de ayer, que ahora hablaremos de todo eso, de la ampliación y demás, pues todos los que por lo menos confiaron en aquel día, pues incluso después de esa ampliación todavía tienen una rentabilidad que para un año tan difícil como este, pues no es tontería, un 20-25% dependiendo de el que comprara y a qué precio, ¿no? Pero como eso pasado es. ¿Por qué no nos cuentas, porfa? Pues mucha gente está un poco a la espera, yo el primero, de que nos cuentes un poco qué es esta ampliación tan grande y si pues todo esto estaba ya, tú lo tenías ya en la cabeza y está todo muy premeditado y tiene un objetivo, unos objetivos claros. Pues así es. Bueno, lo primero, efectivamente, yo estoy agradecido porque tras nuestro podcast y un poco la interacción con tu comunidad, efectivamente, pues la acción de Amper, que es una acción que tiene mucho free float y donde hay mucho minorista, pues sufrió un proceso de crecimiento que yo creo que ha sido un beneficio también luego, como tú bien comentabas, para aquellas personas que confiando un poco en toda la corriente de opinión que generáis, pues apostaron por nuestra compañía. En cuanto a lo que nos ocupa de la ampliación de capital, efectivamente esta ampliación de capital estaba prevista y planificada dentro de nuestro plan ya inicial. Lo que pasa es que también hemos tenido que ir adaptándonos a una situación que en lo que tiene que ver con el mercado de la defensa y la seguridad, que a lo largo de esta charla pues hablaremos sobre ello, pues ha ido cambiando mucho a lo largo de lo que va de año, ¿no? Sabéis que pues, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y un poco dentro del contexto geoestratégico mundial que estamos viviendo, pues ha habido una aceleración muy grande de los compromisos de inversión en defensa y eso pues ha supuesto toda una serie de aditivos adicionales al mercado de la defensa que ha habido que incorporar a nuestro análisis estratégico. El objetivo y por el cual lanzamos esta ampliación de capital es porque ya desde el principio, cuando anunciamos el plan, había una parte no menor de nuestro proceso de crecimiento ligado al crecimiento inorgánico en defensa y seguridad y todo eso lo llevamos trabajando pues desde el principio que yo llegué a la compañía. Y lo que pasa es que son procesos complejos, que hay que acompañar bien, no solo con los propietarios de las empresas, sino pues, con el propio Ministerio de Defensa, con otros actores relevantes como Indra. Todo esto es un proceso que llevamos trabajando mucho tiempo y que, como digo, ahora, con estos nuevos aditamentos del mercado, lo que se hacía muy necesario era ya era disponer de la caja para poder ir cerrando las operaciones en el momento justo en el que ya se produjera el momento de oportunidad. Como te decía, preparar una ampliación de capital y ejecutarla es un trabajo de meses y ahora ya en el momento en que estamos y con la madurez de las operaciones y del mercado, tenemos que tener ya los fondos disponibles para si el 1 de septiembre se puede firmar la primera operación, sea el 1 y no sea en enero, después de que pueda haber ejecutado la ampliación de capital con ese trabajo de meses, porque con este nuevo entorno de mercado, si no estás ágil en el proceso, puedes perder esa oportunidad o pueden aparecer dificultades. De ahí que hacerla en este momento y por esa cantidad, aunque ahora a lo largo de esta charla explicaré
cómo esa cantidad se proyecta en otras cantidades porque va a haber coinversión, porque va a haber parte del pago en acciones. Explicaré a lo largo de esta charla eso para que tu comunidad lo pueda entender Vale, mejor. porque bueno, tengo muchas preguntas, ¿no? Pero la primera de todas, o sea, si has hecho esto es que ya tienes o ya sabes lo que quieres comprar y lo que te cuesta, independientemente de que no puedas decirlo. Por supuesto, es decir, al final eh, las compañías que queremos estaban muy claras desde hace mucho tiempo y son compañías que no solo es que nosotros las queramos, es que son compañías que tienen capacidades estratégicas para la defensa nacional en el perímetro de las comunicaciones y entornos adyacentes, que es donde nosotros focalizamos nuestro perímetro inicial inversor. Y esas compañías, pues lógicamente, llevamos con ellas un proceso de diálogo abierto, con unas más maduro, con otras menos maduro durante mucho tiempo. Y esas compañías están perfectamente identificadas, están rankeadas por orden de prioridad, están rankeadas por orden de temporalidad también, porque no las más prioritarias son a veces las primeras que puedes hacer por diversas circunstancias, y están todas muy claras. Eh, y mi idea y el trabajo que estamos haciendo es que dependiendo, porque evidentemente puede haber operaciones que termines no pudiendo hacer, entonces dependiendo de las que finalmente terminemos haciendo, haremos un mínimo de tres, probablemente un número ideal de cinco, y la primera se hará, salvo que pase algo muy raro, este año, y las otras se harán todas en el año 26. Es decir, que, y el año 26, dependiendo un poco de los procesos, pues habrá algunas en el primer semestre y otras en el segundo. Pero una al menos será este año, y el resto, como te digo, que pueden oscilar entre tres y cuatro más, pues esas se harán en el año 26. Todo ese trabajo, como te digo, es un trabajo muy intenso, muy arduo, muy de detalle y sobre todo que ha habido que particularizar, como te decía, el momento actual. Porque a pesar de que el viento de cola es muy relevante, pongo un ejemplo muy sencillo para que entendáis esto. Puede haber una compañía española con capacidades tecnológicas interesantes, pero que se veían muy complementadas por tecnología de Israel. Eso ahora es un problema. Ahora España ha decidido no tener interacción tecnológica con Israel. Entonces, esa compañía que podía tener un gran posicionamiento hace 4 meses, ahora lo tiene menos. Entonces, hay que tener en consideración un montón de aspectos para que las inversiones de verdad sean las inversiones que nos interesan en cuanto a capacidades, porque son las que España y sus Fuerzas Armadas quieren tener y proteger, y en cuanto a valoraciones y a proyección futura. En cuanto a los múltiplos de valoración, pues evidentemente es que también en esto las compañías de defensa tecnológicas españolas, hay varias de ellas que no solo trabajan para defensa, con lo cual los múltiplos obviamente no son iguales en su negocio de defensa que en su negocio de no defensa. Con lo cual ahí va a haber una oscilación razonable entre compañías que tienen más peso en negocios no de defensa, que puede estar en múltiplos de 8 9, depende un poco de la compañía, a compañías que son muy puras de defensa que pueden estar en múltiplos ya más grandes, ¿no? Pero piensa, y esto también intentaré explicarlo con detalle si no queda claro ahora en las primeras interacciones, que nosotros no somos un fondo de capital riesgo. Es decir, que nosotros tenemos una estrategia y una manera de invertir que tracciona y, por decirlo de alguna manera, proyecta las compañías en las que invertimos y por lo tanto las permite desarrollarse. No somos alguien que va a ir y comprar el 100% de una compañía, que los dueños actuales se bañan y ya está. Eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Nuestra idea es, vamos a tomar siempre participaciones de consolidación y control, pero queremos que la propiedad actual se mantenga en el accionariado en posiciones minoritarias, porque en las compañías tecnológicas casi siempre la propiedad y el equipo directivo cercano a la propiedad son los que tienen el conocimiento tecnológico diferencial. Y yo lo que no quiero es comprar algo que el que tiene el conocimiento se vaya al día siguiente, sino que el que tiene el conocimiento se quede en la empresa y se beneficie de una atracción y de un crecimiento al que nosotros le podemos ayudar, porque somos una empresa española, cotizada, de referencia en defensa, que va a tener la posibilidad de desarrollarles y de hacerles proyectarse al futuro de una manera adecuada. Uf, muchas preguntas. La primera de todas, hablabas yo te iba a decir, oye, hablas en plural de cuántas estamos hablando, ya nos has dicho que lo ideal es durante este año una y durante el año que viene, pues ya veremos si tres, cuatro, las que sean. Mi pregunta es, ¿cómo vas a comprar tantas empresas? O sea, es verdad que la ampliación es muy grande, porque son 77 millones de euros, pero una de dos, o son empresas muy pequeñas, o hoy en día con los múltiplos que has hablado, que no son baratos, porque la defensa está cotizada, como tú bien has dicho,
¿Cómo puedes hacer frente a compra de tantas empresas o intentar comprar tantas empresas? Con, no me malinterpretes, algo que es mucho dinero, pero probablemente si son empresas de cierto nivel, no puedes comprar tanto, ¿no? Con ese dinero. Es así, te voy a explicar un poco para que lo entiendas y lo entienda la comunidad, ¿no? Nosotros la ampliación de capital es 77,2 millones de euros, pero en todas las operaciones nosotros estamos poniendo encima de la mesa, y habéis podido ver que en las dos que hemos hecho en energía y sostenibilidad, Navacel y el INSA, hemos pagado la mitad en acciones de Amper. En este caso no estamos estimando que vayamos a pagar la mitad, pero sí puedes tener, pues dependiendo de la operación, una cantidad mayor o menor de parte del pago en acciones. Eso significa que esos 77,2 millones, si le sumas un valor en acciones de Amper, estamos preveyendo que esto ya va a subir por encima de los 100 millones y puede llegar hasta 150. Porque piensa que 77,2 es la ampliación de capital, pero Amper tiene caja, tiene liquidez a día de hoy. Con lo cual, dependiendo de un poco cómo complementamos la caja de la ampliación con la caja que tenemos y eso, cómo lo complementemos con acciones que se utilizarían para pagar parte del precio, ahí la potencia de fuego va a estar entre 100 y 150 millones de euros. A partir de ahí, un fenómeno nuevo que se ha producido en el mercado de la defensa en los últimos 6 meses es la llegada de los fondos de inversión. Hace 2 años, cuando hicimos la ampliación de capital al principio si recuerdas, en el año 2023, Amper hizo una ampliación de capital formando parte de su proceso de reestructuración financiera. Cuando yo iba a hablar con los inversores, lo primero que me decían los bancos colocadores y el propio inversor es, oye, de defensa no, habla de seguridad, tecnologías duales, porque en aquel momento los fondos tenían restringido entrar en empresas de defensa y además, pues incluso a veces lo consideraban casi como la industria del tabaco, ¿no? No invertible. Ahora es lo contrario. Ahora hay un apetito brutal por esto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay un montón de dinero público que está poniéndose a disposición del desarrollo de la industria de la defensa. Y ahí, por poneros un ejemplo, Sepides tiene el fondo Fores que va a tener 1.600 millones de euros. ICO, a través de Axis, está disponibilizando cientos de millones de euros. El CDTI, cientos de millones de euros. La SET, que no sé si habéis oído hablar de ella, lo que llaman la SEPI Digital, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, tiene 4.000 millones de euros. Entonces, claro, hay un montón de dinero que tiene como objeto desarrollar la industria de la defensa y eso es un dinero muy relevante para los volúmenes que estamos hablando en España de defensa. ¿Qué ha sucedido? Pues que parte de ese dinero público se vehiculiza a través de fondos de capital riesgo privados, donde hay parte de dinero público y aparte se complementa con dinero privado. Ahí sabéis que, no sé si habéis escuchado, que nosotros entramos en Hyperion, que es un fondo que han promovido, la figura visible pública ha sido muchas veces Pablo Casado, el antiguo líder del Partido Popular, pero Hyperion, que ha levantado 150 millones de euros, más de la mitad del dinero viene de fondos públicos, viene de entidades públicas. Nosotros entramos en Hyperion, somos partícipes de Hyperion, porque ya en ese momento pusimos la condición de que cuando nosotros fuéramos a invertir a empresas de defensa, Hyperion nos acompañara. Es decir, para un fondo, lo mejor es invertir en una empresa de defensa acompañado por una empresa como nosotros que coinvertimos, asumimos riesgo financiero con ellos, pero además somos una empresa de defensa y por lo tanto entendemos el sector, lo conocemos, tenemos un equipo gestor y el día que el fondo se quiera ir, yo soy su salida ideal. ¿Por qué soy su salida ideal? Porque soy una empresa de perfil industrial que se quiere quedar en esa compañía y que por ser cotizada tengo instrumentos financieros que permiten que yo le pueda comprar esa participación a unos múltiplos que además me dejarán todavía un upside. Entonces, ¿qué va a suceder? Que las operaciones que vamos a hacer nos haremos acompañar de uno o dos fondos. Hemos hablado también con Nazca, que es otro fondo que es otra gestora de fondos que está levantando un fondo que va a llegar a 600 millones de euros y estamos trabajando en la misma línea. O estamos hablando y llegando a acuerdos con otros fondos también privados y con alguno de los públicos. Y eso lo que va a hacer es que cuando nosotros vayamos a invertir a una compañía, siempre tendremos como Amper una posición de consolidación y control, pero podemos poner, por ejemplo, un tercio del dinero. Si vas con dos fondos, yo puedo poner un tercio y los otros dos fondos un tercio cada uno, aunque yo siempre seré el que más ponga, aunque sea un poquito más. ¿Qué va a suceder? Que esos
uno o dos fondos que me acompañen, lo que van a hacer es, yo voy a tener y ejercer el derecho político para tener consolidación y control, y a cambio ellos lo que me piden, que es lo lógico, yo estoy dispuesto a dárselo, es que el día que ellos se tengan que ir, yo seré quien les compre a unos múltiplos pactados, que obviamente todavía me dejen a mí upside. ¿Eso qué significa? Que mis 100 a 150 millones de potencia de fuego se pueden ir a 300 de 200 a 300 millones de euros más. Es decir, que al final un euro mío puede verse acompañado de 2 euros de uno o dos fondos. Esto significa que mis 100 a 150 millones de potencia de fuego entre cash y acciones van a poder tener de 200 a 300 millones de euros provenientes de los fondos, y por lo tanto lo que vamos a invertir conjuntamente estará entre 300 y 400 millones de euros. Entonces, lo que consigues es encontrar una vía de apalancamiento sin necesidad de recurrir a un apalancamiento más nocivo, porque no llega a ser apalancamiento como tal, porque el dinero No, no no, lo no pones es. tú, pero sí que consigues apalancarte en comprar más o controlar más empresas, mejor dicho, controlar más empresas, sin haber puesto el desembolso que te permitiría controlarlas si no fuera porque no tienes estos partners. O sea, una forma como de apalancarte, entre comillas, sin llegar a hacerlo, ¿no? No, de hecho, como tú dices, no es un apalancamiento porque es un coinversor que él pone su parte del dinero y lo único que yo ejerzo por decirlo de alguna manera, las capacidades políticas de consolidación y control, a cambio de que yo luego en su salida tendré la posibilidad de comprarle y por lo tanto él tiene su salida ya en un fondo. Ya sabes que lo primero que hace cuando entra es ver cómo va a salir. En este caso lo tiene fácil. Para salir sale a través mío, que soy un socio industrial cotizado con afán de permanencia. Por lo tanto, no es que me apalanque, sino que, digamos, acompaño mis fondos, mi dinero, con dinero de estos fondos que obtienen un socio que, por decirlo de alguna manera, mi dinero es smart money, porque es dinero acompañado de estrategia y gestión. El suyo es dinero, sin más. Entonces, de esta mezcla conseguimos una ventaja mutua. Yo tengo 3 veces la potencia de fuego que tendría solo con mi dinero y mis acciones, y ellos tienen un socio que les da mayor confort en la inversión. Entre otras cosas, incluso en el análisis de la operación, piensa que ellos no tienen conocimiento para entender las capacidades, si son o no capacidades realmente relevantes, dónde están, qué riesgos tienen, si tienen o no competencia en España y fuera de España. Es decir, aprender este mercado no es tan fácil. Y ahora los fondos están queriendo entrar, pero entran sin conocimiento de contexto y de mercado. Entonces nosotros les damos todo eso. Y conseguimos una ventaja también importante, y es que el dinero de los fondos se vehiculice con inteligencia y de una manera adecuada, sin pagar múltiplos absurdos, por desconocimiento, por intentar aprovechar vientos de cola sin más. Y esto es un modelo eficiente para todos, para él, para los fondos, para nosotros, para el sector, porque lo peor que podría pasar es que también algún fondo entrara a alguna empresa a múltiplos absurdos y al año la empresa se fuera a la mierda, que eso también te pasa. Muchas veces, pues si no haces una inversión adecuada, pues generas luego un poquito la decepción, ¿no? Con lo cual, como te digo, nosotros que tenemos ese smart money porque somos un socio industrial y somos una compañía con estrategia, conocimiento, equipo, foco, soporte institucional, etc., etc., con nuestros entre 100 y 150 millones de euros de cash más acciones, vamos a poder arrastrar entre 200 y 300 millones más, para un total de entre 300 y 400 millones. Que con esos recursos sí que haces esas operaciones de las que estamos hablando. Y te meto un aditivo adicional. Como no queremos comprar el 100% de las empresas, si tú compras el 85%, imagínate, con 400 millones en realidad haces operaciones por 450, porque no compras el 100%, compras el 85%. Y del dinero necesario para comprar ese 85, yo pongo un poco más de un tercio o puedo poner la mitad, depende de la operación. Pero ya te digo que es todo esto que estamos hablando es movilizar entre 300 y 400 millones de euros para hacer operaciones que pueden llegar incluso a 450 porque no compras el 100%. Ya entiendo. Vale, o sea, supongamos que, bueno, están estas cuatro o cinco empresas, con algunas lo tienes más avanzado que con otras, que a lo mejor, pues, si son para el año que viene, pues has hecho poco o lo que sea. De estas empresas, ¿todas tienen un EBITDA consolidado positivo y ganan dinero? ¿O hay alguna que es una growth donde tienes un poco más riesgo, pero la esperanza? Es decir, ¿son empresas ya consolidadas dentro del sector? ¿O también
barajáis la posibilidad de meteros en algo que tiene potencial pero que no hace caja? Estas cifras de las que yo te hablo no hay nada de growth. Son todas empresas que tienen una posición consolidada, con capacidades consolidadas y tienen ventas y EBITDA consolidado. Y otra cosa es que unas facturan 15 millones con 3 de EBITDA y otras facturan 90 millones con 20 de EBITDA. Pero todas no tienen ninguna perfil growth. Sí que vamos a hacer algunas operaciones más de perfil growth, pero no están incluidas dentro de estas cifras que yo te digo. De hecho, ahí hicimos el año pasado Intelectia Telecom, que va en esa línea. Intelectia Telecom es una compañía que tiene una tecnología incipiente muy interesante que permite generar y gestionar redes privadas dentro de redes públicas, que eso es muy importante desde el punto de vista de la seguridad. Pero ahí lo que hacemos es tomamos participaciones de menos del 25% para no quitarles la consideración legal de pyme y lo que hacemos es traccionar de ellas y acompañarles en el proceso. Pero esas operaciones, que podemos hacer 4, 5, 6, depende un poco de cómo vayamos viendo qué hay en España y de común acuerdo con el Ministerio de Defensa y otros actores, ver cuáles acompañamos, son operaciones pequeñas, de inversión pequeña, que no están metidas dentro de estos importes. Estas las haríamos con la caja excedentaria que Amper tiene, porque son operaciones que a lo mejor inviertes 1 millón, medio millón, 2 millones, son cosas pequeñas. Esto es un poco curioso, porque no sé, o sea, nosotros hemos leído la, mm, el documento que sale en CNMV y claro, la sensación que da es otra totalmente, o sea, porque aquí lo que se está hablando es de crear un monstruo a través de Amper, es decir, que en base a los partners, que en este caso son los fondos y demás, y en base a unas adquisiciones muy por encima de lo que se espera captar en la ampliación, se pueda llegar a un tamaño de empresa, porque claro, todo esto al final va a repercutir en el enterprise value y la empresa, ¿cómo aspiras que sea ese crecimiento en los próximos años si todo va como tú esperas? Mira, pues las proyecciones que estamos apuntando es que ya en el deck en el documento que hemos publicado con la ampliación se puede ver, pero estamos reproyectando a 2028. De hecho, a la vuelta de verano haré un Investor Day y haré una actualización de todos los detalles de nuestro plan estratégico, pero en nuestras proyecciones a 2028 lo que están apuntando es que la compañía, entre orgánico e inorgánico, estaría por encima de 800 millones de ventas y por encima de 120 millones de EBITDA, con un 15% de EBITDA. Es decir, que evidentemente estaremos hablando de una compañía con un volumen grande y con un posicionamiento estratégico muy relevante. Y aquí me gustaría ahondar en un mensaje que he dado quizá muy rápidamente al principio. En España solo hay dos compañías cotizadas en el continuo que operan en defensa, con foco, Indra y Amper. No hay más. Entonces, estas dos compañías somos las que, obviamente, cada una a su nivel, Indra a otro nivel y con otro nivel de ambición, las que podemos traccionar y contribuir a la ordenación del sector en España. Todo lo que nosotros estamos haciendo está muy coordinado con Indra y muy coordinado con el Ministerio de Defensa, como no puede ser de otra manera en este sector. No queremos hacer nunca nada y con otros actores, pues con TEDAE, que es la patronal, con otros actores. Aquí de lo que se trata es de aprovechar este momento en el que por primera vez, te diría casi en la historia, va a haber presupuestos para defensa en España estables y suficientemente volumétricos. La industria tenemos que, sobre la base de la coordinación y la cooperación, maximizar nuestra capacidad de desarrollo. Y ahí Amper puede jugar, como te digo, un papel muy relevante porque somos una empresa cotizada, española, que ha tenido siempre trayectoria en defensa, aunque pasó unos años que tenía muy poco negocio en defensa, y podemos y debemos jugar un papel relevante. Y como te digo, con estas operaciones y con las proyecciones orgánicas que manejamos, que como sabéis en el año 23 y 24 las hemos cumplido y en el 25 las vamos a cumplir igual, pues la compañía se irá a eso, por encima de 800 millones de ventas, por encima de 120 de EBITDA, con un EBITDA porcentual por encima del 15%. Ya. Hablando de esta ampliación, ¿no crees? Bueno, dos cosas. La primera es, ¿no crees que en este caso la imagen que se da de ampliación de capital en el mercado, como que le falta información? Porque yo por lo menos no sé si los demás, habíamos visto otra cosa, estábamos viendo una ampliación un poco, pues oye, es que se va a invertir en defensa, pero como un poco todo en el aire. ¿Y no crees? Y la segunda pregunta es si ¿crees que la ampliación, bajo tu punto de vista, en estos 2 días que se ha sido anunciada, el efecto que ha tenido en la acción a mercado, que el de ayer era bastante predecible, pero el de hoy, pues subiendo un poquito la acción y tal,
cómo lo ves y sobre todo, pues si crees que se va a cumplir y se va a acudir a la ampliación en su totalidad y podrás cumplir todo este plan. Pues mira, pues comenzando si quieres por la segunda pregunta que me has lanzado, yo como te puedes imaginar estos días ya estoy teniendo muchas reuniones con mucho inversor institucional, mucho family office, y había tenido muchas ya previamente. Y hombre, siempre me gusta decir, y si me permiten la licencia, que seguro en la vida solo es que me voy a morir y todos los demás, por desgracia, también. Pero yo te diría que yo estoy absolutamente convencido de que la ampliación de capital se va a suscribir, que va a ser un éxito, y estoy absolutamente convencido de que va a haber una sobresuscripción grandísima en segunda ronda. No vamos a llegar a tercera ronda, en mi opinión. Y en el caso de que se llegara a tercera ronda, que ya os digo, yo creo que no se va a llegar. Enrique, un inciso, ¿puedes explicar para la gente lo que es Ah, sí, primera ronda, perdón, segunda perdón, ronda y perdón, tercera perdón. ronda? ¿Cómo funciona una ampliación de capital con derechos? La ampliación de capital con derechos, cómo funciona es que hay una primera ronda que comienza mañana y que dura 2 semanas, en la cual solo, o sea, digamos, pueden ir a la ampliación solo los accionistas o aquellos que compran derechos a los accionistas. Es decir, a partir de mañana, cada acción es un derecho. De hecho, a partir de mañana cotiza por separado la acción y el derecho, y ese derecho el accionista lo puede utilizar para suscribir la ampliación o lo puede vender. Y el que lo compra puede utilizar el derecho para suscribir la ampliación. Como esta ampliación es una ecuación de canje 8-3, significa que 8 acciones antiguas te dan derecho a 3 nuevas. Por lo tanto, el accionista que tiene 8 derechos puede comprar 3 acciones en la ampliación de capital. Si no quiere comprar las acciones en la ampliación de capital, puede vender esos 8 derechos a alguien que comprándolos puede comprar 3 acciones en la ampliación de capital. Entonces, hay una primera ronda que dura 14 días, donde los derechos cotizan de tal manera que el que los tiene los puede vender. Y durante esos 14 días, el que tiene derechos, o porque era accionista o porque los ha comprado, puede decidir suscribir o no. Y por lo tanto, en primera ronda, imagínate, hay un 70% de los accionistas que o suscriben sus derechos o los han vendido a otro que los va a suscribir. Por lo tanto, en primera ronda habrías cubierto el 70% de la ampliación. ¿Qué pasa? Que en esa primera ronda, el accionista o tenedor de derechos que ejecuta el 100% de sus derechos, adicionalmente puede pedir tantas acciones como quiera para la segunda ronda. Entonces, imagínate, hemos cubierto en primera ronda el 70% de la ampliación, porque el 70% de los accionistas o bien han dicho que van, o bien han vendido los derechos a otro que va. Esos accionistas lo que hacen es decir, oye, pues mira, queremos acciones, las que quieran. Si hay sobresuscripción, como pasó en el año 23, ¿qué pasará? Que el 30% que me queda libre, hay muchas más peticiones. Imagínate, se piden acciones equivalentes al 60% del capital. Como solo queda disponible el 30, se prorratea 1-2. Es decir, que el que ha pedido 10 acciones se le dan 5. Esa es la segunda ronda y esa se hace en un día. Es decir, una vez que he acabado los 14 días estos, yo ya sé cuántos accionistas o han suscrito o han vendido el derecho y al que le han vendido, quién ha suscrito con ese derecho. Y como te digo, eso ha sido el 70%. Perfecto. ¿Y cuánto han pedido para segunda ronda? Pues han pedido el equivalente al 60% del capital. Pues ese día lo que hace la compañía, que es lo que hicimos en el año 23, es prorratear. Y se dice, oye, pues por cada 2 acciones pedidas te doy una. Y ahí se acabó la ampliación de capital. Vamos a suponer que se hace el 70% en primera ronda, pero en segunda solo se hace el 15%. Y me queda un 15% de capital por cubrir. Se va a la tercera ronda. ¿Quién participa en la tercera ronda? Los que no son accionistas y son institucionales, son inversores profesionales, son institucionales o family office. Ahí ya no pueden ir particulares, tienen que ser inversiones, por decirlo de manera, institucionales como te digo, family offices. Y ahí ya es discrecional. La compañía decide, imagínate que yo tengo un 15% por asignar y tengo institucionales y family offices que me han pedido equivalente al 30%. Yo se lo doy a quien quiero. La compañía tiene la potestad de decidir a quién se lo quiere dar. Vale, y una pregunta, Enrique, en la nota de CNMV que pone que ya, no sé si es un 30 y pico por ciento de capital que se cubre, ¿eso sería tercera ronda? Es decir,
que hay un 30 y pico que está esperando a tercera ronda para cubrir ese mínimo si fuera necesario? No, te explico porque llevas parte de razón. ¿Cómo funciona eso? Hay un 9% más o menos, es un poquito menos, de la ampliación de ese 30 y algo que me hablas, o de ese 30, que es que el socio industrial de referencia de Amper, que es el grupo Celenza, ha comprometido que él suscribe todos sus derechos. Como eso es el 9% del capital, eso ya está asegurado en primera ronda. Porque él en primera ronda el 9% de sus derechos ya los suscribe. Y luego lo que hay es en tercera ronda, hay un aseguramiento que es el primero que va, es decir, que si hay acciones, esos son los primeros que tienen que comprar, que es mi equipo directivo y yo, que como señal de confianza nuestra y como medida un poco de apoyo a la ampliación, lo que hacemos es asegurar el 0,4%, que son 300 y pico mil euros. Es decir, si sobran acciones en tercera ronda, los primeros 300 y pico mil euros los compramos nosotros. Esto, Y esto, después de... No... Esto te habilita, porque la última vez que preguntamos por un poco por Skin the Game, me decías que Amper, al ser una compañía metida en tantos procesos, que bueno, que ya habéis visto que hemos visto que salen noticias casi cada mes o de ampliación o de compra de compañías o de lo que sea, esto es lo que no te permitía comprar las acciones que te gustaría de la Exacto. empresa, pero que en un caso como este, si sobraran, sí que te permiten comprar, ¿no? Exacto, la normativa no me permite ni a mí ni a ninguno de mis directivos que tengan información privilegiada poder comprar acciones a mercado. Y cuando estás todo el rato, como tú bien dices, comprando, vendiendo y haciendo cosas, siempre estás en periodo de bloqueo, que se llama. Pero en una ampliación de capital con derechos sí podemos hacer esto, que es asegurar los primeros en tercera ronda. Si hubiera acciones disponibles en tercera ronda, nosotros seríamos los primeros que compraríamos. Como ves, en este caso, además es para trasladar ese mensaje de, oye, que nosotros somos los primeros que entendemos que hay que hacerlo y estamos dispuestos a aportar. Como te digo, lo normal, que nos pase lo que nos pasó en 2023, que no pudimos comprar ni una sola acción. Pero, lógicamente, si hubiera sobrante, nosotros seríamos los primeros que compraríamos. Y detrás de nosotros aseguran el 20% de la ampliación de capital, JB Capital y Renta 4, que son dos de los 5 bancos colocadores. ¿Quién está colocando la ampliación de capital? Renta 4, JB Capital, Banco Sabadell, Bank y ¿quién es el otro que se me dejó ahora? O sea, Renta 4, JB, Bank, Sabadell y hay un quinto que me vendrá ahora a la cabeza. Y Banca March, ¿vale? Esto es muy relevante también en una ampliación de capital, porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de Banca March. Banca March, si no es el líder, pues ahí está, es el líder en banca privada con family offices. Banca March, lo más valioso que tiene no es que te asegure un 10% de la ampliación, es que ponga su prestigio al lado del mío y le diga a sus inversores con los que gestiona cientos de millones de euros con cada uno y miles de millones en general, oye, esta compañía y esta ampliación de capital es buena y aquí tienes que estar. Entonces, estas 5 entidades financieras, como te digo, están ahora ya en ese proceso de colocación y 2 de ellas, que son JB Capital y Renta 4, aseguran entre las dos el 20%. Claro, ellos, como colocan a institucionales y family offices, todos esos, el 90% estarán en tercera ronda. ¿Por qué digo el 90%? Porque algunos de ellos comprarán derechos. Entonces, como compran derechos, pueden ir a la primera ronda y pedir para la segunda. Pero muchos de ellos están en tercera ronda. Por lo tanto, en tercera ronda, como te decía, entrarían todos estos institucionales y family offices si hubiera sobrante y al final, si todavía quedara algo, se lo quedarían los bancos colocadores JB Capital y Renta 4. ¿Vale? Es bastante curioso y estoy leyendo algunas opiniones de la gente. Pues yo sé cómo funcionan, pero ¿qué es esto de que el derecho cotiza y si lo puedo vender y tal? ¿Puedes explicarle un poco cómo un derecho Sí, a comprar sí, a sí. 0,13, algo que a día de hoy vale 0,14, pues normalmente tenga que tener un valor y que cotice durante un tiempo como si fuera pues una acción, ¿no? Sí. De hecho, ¿cómo funciona esto para que la gente lo entienda, ¿no? Porque es curioso, ¿eh? Yo mismo he tenido que aprenderlo hace 2 años porque no es algo que la gente conozca habitualmente. El que tiene acciones de Amper, mañana
su banco o su tenedor de esas acciones, el de Giro o quien sea, le comunicará a través de la app, de un email, como sea, oye, esta empresa ha lanzado una ampliación de capital, el derecho va a empezar a cotizar. ¿Qué quieres hacer con el derecho? ¿Lo quieres vender? ¿Quieres suscribir o no quieres hacer nada? Muchos accionistas pequeños a veces ni se enteran y por lo tanto no hacen nada. Y los bancos y los tenedores normalmente tienen la alternativa de si tú no dices que quieres, ellos pueden hacer lo que quieran con el derecho. Si tú has dicho, Eso podría explicar por qué hay un broker que no te deja acudir. No lo sé, ¿eh? O sea, me bueno, debería. claro, es decir, de hecho, los 14 días que cotiza el derecho, lo que suele pasar es que el último día, los 2 últimos días, todos los derechos que los bancos tienen y que los propietarios no han hecho nada con ellos, los sacan de golpe. Entonces, por ese día el valor del derecho casi tiende a cero, porque los bancos, pum, sacan todo lo que tienen. Entonces, no encuentran posiciones compradoras a veces y el derecho cae casi a valor cero. Pero es por esto, porque el que tiene el derecho ni se entera, el banco se lo comunica de una manera que yo ni me he enterado, total tengo ahí 10.000 acciones y ni me he enterado, y a veces ese derecho el banco se lo queda y el último día lo saca. Y lo saca ya para intentar sacarle algún beneficio. Entonces, como te digo, mañana o hoy ya a lo mejor ha pasado, el que tenga acciones se le ha dicho esto. Entonces, mañana la acción cotiza ya separándose la acción del derecho. Al derecho se le asigna un valor teórico, que es un cálculo matemático que se hace en función de cuánto es el valor de cotización el día anterior a la ampliación y cuánto es el valor de emisión. En este caso, la emisión nuestra es a 0,13. Pues si la cotización estaba a 0,1620 el día anterior, pues hay un cálculo matemático entre la diferencia del valor de emisión y el valor de cotización y el número de acciones emitidas y te da un valor teórico del derecho. Imagínate que vale 0,004. Pues mañana la acción se verá que hay una parte que es 0,141, que es la acción, y 0,004, que es el derecho. Y a partir de ahí la gente que tiene derechos los puede vender y el que no los tiene los puede comprar. Si salen muchos derechos a la venta y no hay compradores, el valor del derecho cae. Y si salen derechos a la venta y hay más compradores que vendedores, el derecho puede incluso subir de valor. Y ese es un poco lo que se produce. ¿Qué es lo que hacen los inversores? Lo que llaman el arbitraje, que es, vale, si la acción ahora está a 0,14, imagínate, ¿qué me compensa más? ¿Comprar acciones a 0,14 o si el derecho está a 0,004, comprar 8 derechos para tener 3 acciones? Si yo compro 8 derechos y el valor de los derechos es X y el valor de 3 acciones es 0,13 por 3, sumo eso y dividido entre 3, que son las acciones que voy a comprar, da un valor mayor que 0,14, me interesa comprar en mercado. Si da menos que 0,14, me interesa esperarme la ampliación comprando derechos. Y ese arbitraje es el que muchos accionistas o potenciales accionistas van haciendo. Ir viendo si me compensa comprar a mercado acciones o me compensa comprar derechos que me dan, vale la redundancia, derecho a comprar acciones y que la suma del valor del derecho más la acción es más bajo que el valor de cotización. Y ese es un poco lo que se produce. Me imagino que eso es lo que mantiene el precio del derecho muy cercano a su precio justo, porque si algo se desvirtúa mucho, pues ya las máquinas o los traders o quien sea, pues aprovecharían hasta que llegara a un precio de equilibrio justo, ¿no? Exacto, el mercado tiende a balancear, o sea, en teoría, tiende a que el valor de cotización sea equivalente al valor de la acción en el precio de emisión en la ampliación más el valor del derecho. Entonces, eso pues tiende teóricamente a confluir. Bueno, como esto es una aplicación muy compleja, moraleja, para los que tienen acciones de Amper, una de dos, que sepan que tienen algo que se llama un derecho, que tiene un valor, el que sea, y Exacto, que o bien deberían utilizar para ir a la ampliación y comprar acciones a 0,13 pero 13, o vender ese venderlo. derecho que por poco que dé, asumimos que tiene un valor positivo, puesto que el precio de la acción de Amper es superior al precio de la ampliación de capital. Así es. Es decir, que el que tenga derechos, si considera, y ahora lo explicaré, que la acción de Amper comprada a 0,13 es una oportunidad de mercado, que ese derecho lo use para comprar acciones y si no quiere o no puede, porque hay accionistas que les pilla sin dinero y oye, pues yo no puedo, que sepan que ese derecho tiene un valor, que es mayor que cero. Dependiendo de cómo tú decías cómo evolucione esto, podrá valer más o menos, pero vale dinero.
Es decir, que no dejen vencer ese derecho para que el banco lo saque el último día, porque, bueno, pues dependiendo de las acciones que tengan, pues puede tener un valor que es no menor y que, joder, que es suyo, que no lo pierdan. Entendido. Eso es importante porque la gente lleva un par de días diciendo, Andrés, ¿qué es esto de tal? Y no es solo acudir o no acudir a la ampliación, que eso es como reduccionista, sino que además de acudir o no acudir, tú puedes no acudir y aún así sacar algo por ese derecho que es tuyo, aunque Supuesto, hayas decidido pues no entrar. Respecto a esto exacto. que hablábamos de la ampliación, en tu opinión, que ya tienes experiencia al respecto, bueno, la acción sufrió un duro correctivo ayer. ¿Vale? Tuvo una caída, no sé si de en torno al 11% o una cosa similar, no lo recuerdo. Hoy ha subido un 1%. En tu opinión y en tu experiencia, ¿esto qué significa? Pues esto es un buen síntoma, porque lo de ayer era predecible, porque se produce un efecto en cualquier ampliación de capital donde el valor de emisión está por debajo del valor de cotización, que es lo normal siempre. Hay algún caso súper, hiper, mega raro, pero lo normal siempre en una ampliación de capital con derechos es que tú vas a un valor de emisión por debajo del valor de cotización. Para que te hagas una idea, yo que he visto una estadística de todas las ampliaciones de capital que se han hecho en Europa en los últimos 10 años, el valor medio de descuento entre el valor de cotización y el valor de emisión en una ampliación de capital con derechos está cercano al 40%. Nosotros hemos hecho menos de la mitad porque entendemos que la compañía está en un momento suficientemente favorable y de expectativa como para no tener que hacer más descuento. Pero evidentemente un descuento tienes que hacer. ¿Qué es lo que sucede? El primer día de la ampliación, accionistas que creen en la compañía pero que no tienen dinero, lo que hacen es venden acciones para venderlas a 0,15, 0,155, para luego poder ir a la ampliación a 0,13. Y de esa manera, por decirlo de alguna manera, o sea, mantienen acciones que le dan derechos o incluso luego comprarán derechos en función de ese arbitraje que yo os he dicho, pero de esa manera ellos lo que consiguen es luego ir a la ampliación a 0,13, con lo cual pues puedo un poco mejorar mi precio medio de compra. ¿Qué sucede? Que si al día siguiente de que pasa eso el primer día, la acción no sigue bajando, sino que incluso se recupera un poco, aunque sea un 1%, lo que significa es que hay gente que está empezando, que el mercado está empezando a pensar, decir, hostia, hostia, que esto puede y debe ir bien y no me merece la pena vender para salirme para ir a 0,13, sino me merece más la pena ejercer mis derechos y beneficiarme posteriormente de un crecimiento del valor de la acción que sí o sí se va a producir. Entonces, hoy es un buen síntoma que la acción se haya no solo mantenido, sino crecido un poco. Y por ponerlo en perspectiva, la acción de Amper hace un mes cotizaba a 0,14. Hoy está cotizando a 0,141 después de haber anunciado una ampliación de capital, pero después de haber hecho una ampliación de capital no dineraria para comprar Navacel, que eso lo hicimos hace 15 días, que hizo que el número de acciones en circulación subió un 5%. Es decir, que estando la acción hoy a 0,141, la compañía vale un 5% más que hace un mes, porque el número de acciones ha crecido un 5%. Por lo tanto, mi visión de lo que pasó ayer y lo que ha pasado hoy es positiva. Y creo que refuerza el hecho de que la ampliación de capital va a ser un éxito en primera y segunda ronda. No va a hacer falta esperar a los institucionales. Dicho lo cual, yo he visto, y con los que voy a ver en lo que queda de ampliación de capital, 100 institucionales, más de 100 institucionales en España. El porcentaje de ellos que les gustaría entrar es altísimo y algunos de ellos ya están comunicando de manera informal su voluntad de participar. Esto, evidentemente, es un apetito grande el que hay por parte de estos inversores institucionales porque el que quiere entrar a este negocio, como os he dicho, o se compra una empresa, que es absurdo, o invierte en una cotizada que opere en este mercado. Solo hay dos, nosotros e Indra. Si tú eres un inversor institucional o un family office, normalmente buscas tener al menos el 5% por razones fiscales, porque a partir del 5% hay una optimización fiscal muy grande, si tú tienes el 5% de una compañía. Claro, ¿esto qué supone? Que este tipo de family office y demás, si quieren ir a un 5% de Indra, hoy en día un 5% de Indra vale 300 millones de euros. Un 5% de Amper vale 15. Esa es la diferencia. Por eso hay un apetito grandísimo de todos esos family offices e institucionales que quieren ir a la ampliación de capital. Pero como os digo, muchos de ellos van a tercera ronda, con lo cual no les va a llegar ni una sola acción.
Los que tengan un afán un poquito más aguerrido irán a comprar derechos. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú necesitas por eficiencia fiscal tener un 5%, ir a comprar derechos es arriesgado, porque es muy difícil que tú puedas comprar derechos como para tener un 5% de la compañía. ¿Por qué? Porque para tener un 5% de la compañía, como yo te doy 3 acciones nuevas por cada 8 antiguas, tienes que tener un 18% de los derechos, que es mucho. ¿Vale? Perdón que quizás estoy dando mucho dato y No, mucha o sea, bueno, información, yo lo estoy entendiendo, me imagino que dentro de las 1.300, mira, 1.300 personas nos están viendo en directo, pues me imagino que habrá algunas que pero están creo que es cogiendo. interesante que esto la gente lo conozca porque es curioso y solamente cuando estás metido de lleno en una ampliación de capital de una compañía cotizada lo entiendes y lo ves, ¿no? Pero por eso, como te digo, la ampliación de capital no tengo ninguna duda va a ser un éxito y como me preguntabas, la interpretación que doy de lo que pasó ayer y hoy es que está en la línea de que efectivamente lo va a ser. O sea, tú que, Pensad que además la liquidez que hubo ayer en la acción, más la que ha habido hoy, esa liquidez en dinero es dinero que va a ir a la ampliación, sí, porque son eso lo ventas, conté, lo expliqué yo ayer en el directo. Digo, no tiene sentido que todo el volumen que se ha hecho hoy, el que ha entrado hoy con la caída, es porque lo que es quiere para hacer ir a la es ampliación. comprar la ampliación. Con lo cual, si coges el volumen de ayer y el de hoy, eso han sido 4,5 millones de euros. Esos 4,5 millones de euros van a ir a la ampliación seguro. No, pero, de ampliación, vale. Euros, No, sí. tú dices de ampliación, porque han sido 100 millones de títulos, que habrán sido como 14 millones de euros, y eso dividido, o sea, multiplicado por 3 entre 8, que es un 37,5, Te pues da te da. 4,5 millones de Vale, euros. ya lo tenías Exacto, calculado, digo, no me salen los números, ya, entiendo. exacto. O sea, que esos son gente que nueva, que entra, que Claro, va a poner 4,5 millones, solo gente que ha entrado entre ayer y hoy. exacto. Vale. Em, Me preguntaba también mucha gente, que creo que ya está contestado, que qué posibilidad hay de que, habiendo una ampliación a 0,13, la acción se acercara a 0,13 porque es lo que tal. Pero claro, si estás diciendo que pudiera haber sobresuscripción, entonces ese 0,13 es irreal en el sentido de que nunca termina de llegar o solo llega para unos pocos, ¿no? Eso es lo que quieres transmitir, ¿no? Efectivamente, lo que sucede ahí es cuando el mercado empieza a confiar en la bondad de la ampliación de la capital y la evolución futura de la acción, pues evidentemente por ese mecanismo de cuánto vale el derecho, cuánto vale comprar la acción y demás, pues empieza a no haber posibilidad de comprar derechos para suscribir porque solo quieren suscribir accionistas y entonces la gente lo que hace es decir, hombre, si la ampliación de capital va como un tiro, la empresa va a ir como un tiro, me merece la pena comprar a mercado a 0,14 porque la acción se va a ir a 0,18. Entonces, la acción no baja hasta lo que sería el precio de la ampliación, sino que se quedan valores superiores. Ya, por eso los que, bueno, suponiendo aún queda mucho, por supuesto, y el mercado da muchas vueltas y vamos a ver, pero por eso el que ha querido, el que quiere ir un poco de listo de me vendo en 0,15 o tal, con la intención de comprar o de 0,14 y pico, con la intención de comprar cuando llegue a 0,13 y tal, eso solo funcionaría en un mundo en el que, en el que la ampliación no llevara el rumbo adecuado, ¿no? O sea, por Exacto. entendernos. Es decir, y que lo cual es un contrasentido, porque dices, joder, si la operación no lleva el rumbo adecuado, ¿para qué te metes? ¿O para qué? ¿Sabes? O sea, que es un poco, ya sabemos que a veces el mercado no tiene lógica. O sea, hay veces que el mercado es un poco contralógico, pero es como tú mismo estás diciendo. Y yo creo que ya ha pasado, y estoy seguro que ayer y hoy, como tú bien decías, hay accionistas que han vendido para hacer caja, para ir a la ampliación a 0,13, pero los que han comprado han entrado a 0,14 porque han hecho su cálculo y han dicho, yo entro ahora a 0,14, que me merece la pena ya tener acciones y derechos, que luego también voy a complementar yendo a 0,13 en la parte de derechos que me dan a 0,14 y mi media sale bien y ya estoy en una compañía donde quiero estar porque lo que confío es qué va a pasar después de la ampliación. ¿Tú crees, Enrique, que, o sea, porque por lo que nos cuentas, si todo esto, si tú crees que hay institucionales que vayan a querer comprar la empresa en algún punto, o vaya a querer entrar en la empresa en algún punto y con un capital importante, y teniendo en cuenta que solo ha habido 2 días, si no me equivoco, ¿no? Para entrar en Amper a mercado a precios cercanos a 0,14 para luego así poder suscribir los derechos, ¿qué oportunidades le va a quedar? O sea, imaginemos que todo sale bien, ¿qué oportunidades le va a quedar a un institucional para encontrar un hueco en la compañía, no olvidemos en una acción todavía algo ilíquida para un institucional como Samper? Le van a quedar muy pocas. De hecho, lo que a mí me piden los institucionales es que haga el esfuerzo, que lo estoy haciendo, de intentar buscar accionistas que no vayan a ir,
para que vendan sus derechos en paquete que le permita a él comprar un paquete del 18% para tener el 5%. Porque es lo que te decía, el problema que tiene un institucional que quiere tener un 5, porque si no por razones fiscales no le interesa, es que no puede arriesgarse a comprar a mercado y derechos porque no sabe si por liquidez va a ser capaz de llegar al 5%. Entonces, lo que no quiere es quedarse corto con una posición por debajo del 5. Entonces, ese institucional lo que te pide es que intentes conseguir que accionistas que no vayan a ir a un precio justo vendan el derecho y de esa manera tú le puedas decir, oye, que si tú quieres entrar, yo te facilito derechos por el 18% del capital que te dan el 5% de la compañía. Esto puede ser interesante para Amper si ese institucional que entra pudiendo tú venderle un paquete de derechos es un institucional que te interesa, porque es un accionista de referencia, que aporta prestigio, valor, que puede entrar en el consejo y por lo tanto también contribuir al crecimiento de la compañía. Pues evidentemente todos podemos tener en la cabeza que accionista sería un accionista fantástico por prestigio, por capacidad económica, por capacidad de gestión, por conocimiento de mercados. Bueno, pues si ese accionista se te pone a tiro, entre comillas, pues tú lo que intentas es facilitar en cierta medida que pudiera entrar, que no es fácil. Por eso muchas veces los institucionales lo que pasa es que recoges a futuro. Es decir, muchos institucionales con los que yo voy a hablar no van a entrar seguro porque no pueden, pero a futuro ya saben cuál es la compañía, qué hace, qué no hace, te tienen en el radar, conocen y nunca se sabe qué vas a tener que poder hacer a futuro. Sí, lo decía más que nada porque quitando esta alternativa que ya justo nos la acabas de explicar, me refería a qué otras vías hay porque en realidad No, tampoco quieres que se te queden fuera, sea institucionales interesados, pero un institucional jamás va a entrar comprando acciones de Ampera a mercado porque por la liquidez de la empresa es no puede imposible. construir posición, claro. Claro, es imposible. Entonces, mi pregunta era si había, sí, porque claro, sobre todo si últimamente me imagino que estas decisiones toman días y si tú has estado hablando con ellos y tal, no sé qué, nadie coge y compra un 5% de una compañía de la noche a la mañana, sino que a lo mejor es un proceso de pensárselo y tal, y claro, se le escapa el tren de la ampliación. Y no, mi pregunta iba más allá de si crees que en todo este volumen que ha entrado habría algún institucional intentando hacer posición o cosas así, pero veo que Sí, no dan los sí, números, ¿no? No dan los números para pero que sea sí ha entrado algunos, seguro, seguro que sí, pero son de los que no quieren posiciones del 5% y pueden tener menos. Hay algunos institucionales que no tienen problema en tener un 1% de la compañía, un 2, un 1,8. Esos sí te entran de esta forma. Lo que pasa es que esos suelen hacerlo, pues yo qué sé, pues hoy puede haber habido algún institucional y de hecho me consta que ha habido un institucional hoy que ha comprado y me consta porque tengo algún tipo de información que me ha llegado que puede haber alguno que ha comprado y lo que hacen es, pues van comprando también poco a poco. Ellos no quieren calentar tampoco la acción necesariamente, pero sí Y, que alguno y entra. Enrique, ya por curiosidad, y este tema de mercado que interesa bastante. O sea, si tú crees que hay, cuando se hace tanto volumen en una sola sesión, porque se hizo, creo que no sé si vuestra media son 8 millones y ayer se hicieron 75 millones o algo así de acciones, ¿no? Que es 10 veces el volumen, que es una barbaridad. ¿Cómo hay tanta, porque al final el precio cae mucho y un montón, como siempre digo, para que se haga ese volumen, hay tanta gente queriendo vender como tanta gente queriendo comprar a esos precios, a ese menos 10% que cae a la acción. ¿No crees que esa guerra entre alcistas y bajistas tiene un claro perdedor? Es decir, una de dos, o el que está vendiendo cree que la compañía no sirve, o el que está comprando cree que está comprando algo que es un chollo, pero desde luego que se hace demasiado volumen con dos personas o a un precio con tanta variación como es ese menos 10 y pico por ciento, en el que, coño, si tú crees en la empresa y se te ha caído un 10 y pico, no vendes, ¿no? Y si ese fuera el caso, ¿cómo, o sea, ¿cómo terminas de explicar que se ejecute tantísimo volumen? O mejor dicho, ¿quiénes son los que en realidad venden cuando la compañía, o es que a lo mejor crees que esta ampliación no estaba explicada desde un punto de cómo la acabas de hacer ahora y tenían el No, miedo yo, de que la ampliación fuera la típica ampliación de amplío a un precio más bajo para diluir y para salir adelante? como siempre, probablemente hay una parte de todo, ¿no? Pero yo creo que muchos de los que venden lo hacen bajo el entendimiento de no tengo dinero para suscribir la ampliación y lo que hago es vendo y con el dinero de la venta suscribo
acciones que me he quedado que compro además a 0,13. O sea, Pero una suscribo pregunta, acciones ¿y si vendes, cómo suscribes acciones a la porque ampliación? no vendo todo. O sea, lo que hago es Ah, vendo vale. una parte, me quedo con otra, con la que me quedo tengo derechos para ir y con la que vendo tengo el dinero para ejecutar los derechos. O sea, que mejoras 100%, vale, vale. Bueno, por si no Exacto. lo habéis entendido, chicos, es como en realidad el que no tiene dinero para acudir a la suscripción, lo que hace es vendo un poco y con lo que vendo acudo a la suscripción de la parte que me dejo y de tal forma que mejoro mi precio medio. Es eso, ¿verdad? Mejoro mi precio medio, es exactamente así. Y luego puede ser que haya un porcentaje de los que han vendido que efectivamente esto en las ampliaciones de capital es muy difícil explicarlo bien, porque tienes tal nivel de restricción y tan pocas palancas de comunicación que a veces cuando lo comunicas oficialmente, por ejemplo, el documento de extensión del folleto que nosotros hemos tenido que publicar solo puede tener 11 páginas y está tasado qué puede llevar o qué no puede llevar. Entonces, no te puedes explayar explicando cosas. Y en el documento de marketing que publicas tampoco. Tienes que andar con un montón de restricciones. Pero a veces es complicado explicar y explicar bien. Y es verdad que aún así, a veces esta oportunidad que tú me estás dando y que tu comunidad me da, me permite explicarme. Porque también yo qué sé, hago entrevistas con la prensa. En una entrevista con la prensa tú no puedes explicar esto, porque es complicado, porque es largo, es denso, tiene matices. Esto es un diálogo en el que tú me vas refinando, porque yo te cuento algo que tú respondes una pregunta, pero si no ha quedado claro, repreguntas. Y repreguntas con criterio. Entonces, esto es complicado a veces explicarlo bien. Por lo tanto, puede ser que alguien que no lo ha entendido bien ha decidido vender ante la expectativa de una posible caída del valor de la acción. Yo estoy absolutamente convencido. Pensad que los analistas que nos siguen, a la que, por cierto, el equipo de análisis, de equipo de analistas de Amper, antes solo era JB Capital y Renta 4, ahora se ha incorporado Banco Sabadell también. Los analistas es muy importante también para los inversores para poder entender la compañía. Los analistas proyectaban antes de la ampliación y han reafirmado su proyección un valor de entre 0,19 y 0,20 de la acción de Amper. Yo estoy absolutamente seguro de que la acción de Amper de aquí a final de año va a ir a tender hacia esos valores. La presión de capital a 13 céntimos es una gran oportunidad. Pero ¿para quién es una gran oportunidad en principio por ser una presión de capital con derechos? Para el accionista de Amper. No es una gran oportunidad para otros. Solo si el accionista de Amper no suscribe, otros pueden tener opción. Y ahí es donde entra ese juego que tú bien y perfectamente has descrito. Oye, coño, vale, es una gran oportunidad para mí como accionista, pero si no tengo dinero, ¿qué hago? Entonces lo que hacen es, vendo una parte, con el dinero que obtengo, como tú bien has explicado, suscribo los derechos de la otra parte y mi media mejor. Conozco que al principio no me había enterado ni yo, pero tiene todo el sentido. O sea, y nunca lo piensas porque, como tú bien dices, tampoco es una casuística muy habitual el estar encima de una empresa que hace una ampliación, que es una ampliación con derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Yendo ya un poco más a lo que es el sector defensa, eh, ¿tú cuánto crees o qué probabilidades o qué posibilidades le ves a Amper en el futuro si llevas a cabo todas estas compras a la hora de, y ya que nos des un poco tu opinión, porque está un poco todo esto encima de la mesa de el gasto de defensa debe ser un 5% del PIB, aquí en España se dice que de un 5 nada, que va a ser menos, en cuyo caso 2,5 sigue siendo una barbaridad, si no me equivoco, en España, sea lo que sea, 2,5, 5. ¿En qué punto ves a Amper preparado si consigues llevar a cabo todo este plan para poder llevarte contratos en esta materia? Por supuesto que Amper ya hoy está preparado para recoger una parte de todo ese proceso. Pero sin duda, con todas estas operaciones que estamos hablando, que vamos a hacer con ampliación de capital, estaremos aún más preparados y posicionados. Y eso nos va a llevar sin duda a otra dimensión. Y hemos sido absolutamente conservadores en las proyecciones. No estamos teniendo en cuenta en nuestras proyecciones los incrementos brutales que se pueden producir. Por darle una idea de magnitud a tu comunidad, lo que han firmado los países de la OTAN, incluido España, es un 5% que se desglosa en un 3,5% en inversión pura en defensa y un 1,5% en inversiones en temas colaterales, industria de defensa, infraestructuras críticas, ciberseguridad, y hay un plazo hasta 2035 para llegar a ese 5%. Para que tu comunidad entienda, España en el año 25 tenía previsto gastar entre el 1,3 y el 1,4% del PIB.
Y finalmente el gobierno decidió llegar ya este año al 2%. Para llegar al 2% han tenido que habilitar 12.000 millones de euros. Es decir, pasar de conseguir poco más de medio punto porcentual son 12.000 millones de euros. Imaginaros el recorrido que esto puede tener. Y otra cosa muy relevante, el objetivo a 2035 es el 5%, pero aunque España gastara solo el 2,1%, que es lo que ha dicho el presidente del gobierno, lo mantendría durante 10 años, una década, haciendo esto. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Que España va a invertir más del 2,1 con total seguridad. Porque España lo que ha dicho es que él cree que va a poder conseguir las capacidades que se nos piden en vez de con el 3,5 más el 1,5, solo con el 2,1. Y eso es imposible. Con lo cual, como la OTAN va a ir monitorizando esto, y de hecho hay un punto de corte en 2029, eso nos va a obligar a subir el gasto sí o sí. Insisto, aunque quedara el 2,1% es una barbaridad. Y eso nos va a permitir a todas las empresas, y Amper, como os decía, como única empresa cotizada en defensa, y luego hablaremos, que me has hecho un comentario un poco también de pasada, pero sí que me gustaría hablar un poquito sobre lo que tenemos, que no es puro defensa. Eso nos va a permitir tener una posición que nos va a generar unas posibilidades de crecimiento enormes. Eso en el plan estratégico, bueno, el plan estratégico no, porque es más a corto plazo, pero un poco en vuestras predicciones, todo esto prácticamente no está tenido en cuenta, o sea, simplemente tenéis en cuenta un entorno de normalidad. Exacto, tenemos en cuenta un entorno de normalidad que obviamente en vez de proyectar crecimientos orgánicos del 10, puedes proyectar crecimientos orgánicos del 20, pero lo que no proyectas es crecimientos del 100%, que es lo que se puede producir en un escenario como este. Eso no está previsto. Eso digamos, que forma parte de la oportunidad que hay de crecimiento al abrigo de estas magnitudes de inversión en defensa. Vale, hablando de un poco de la empresa, bueno, casi ya nos hemos olvidado que Amper en el tema de la energía tiene un peso importante y demás. Nos hemos centrado en hablar solo de la ampliación que va más ligada a la parte de defensa. Sí que te quería preguntar si esto significa un giro de Amper hacia más el sector defensa o no vas a descuidar la otra parte o es que simplemente esto era parte del plan y el plan que no nos hemos leído ninguno, yo lo reconozco, y que No. simplemente estás cumpliendo con lo que Sí, dijiste. no, simplemente estoy cumpliendo con el plan, que lo que decía es que Amper empezaba con un 13% de negocio en defensa, iba a llegar al 25 este año y va a llegar al 25 este año, y al final, con orgánico e inorgánico, en el 28, con las proyecciones que estamos haciendo, el negocio de defensa ya va a ser en ventas más del 50%, pero en EBITDA va a ser más del 70%, porque al final los EBITDAs obviamente son mayores en defensa que en energía. Entonces, sí, esto estaba en el plan. ¿Qué es lo que estaba en el plan con un matices y ahora se ha visto reforzado? Que tenemos una capacidad que hemos considerado hasta ahora de energía, que es la gestión y el almacenamiento de la energía, que cada día más se considera una capacidad de seguridad nacional. Y lo voy a explicar. Todos sufrimos el día del apagón la sensación de decir, sin energía eléctrica no hay vida. No es que no haya seguridad, es que no hay nada. Entonces, claro, el apagón duró 8 horas. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado si hubiera durado 3 días? Eso hubiera sido un caos nacional. Al abrigo del apagón se han revisado las estrategias relacionadas con los sistemas de aseguramiento del suministro eléctrico y de la protección de la capacidad de disponibilidad de energía eléctrica durante unos mínimos. Nosotros somos el referente en España en gestión y almacenamiento de energía eléctrica. Esto nos ha supuesto un crecimiento y una expectativa de crecimiento enorme en esa línea de negocio, y esa línea de negocio, como os digo, cada día más se asocia a, esto no es un tema de energía, esto es un tema de seguridad nacional, asegurar la capacidad de poder tener suministro energético eléctrico. Y eso creo que para nosotros va a ser muy bueno, y como os digo, no descarto que haya momentos en que todo el mundo ya considere esa capacidad no de energía y sostenibilidad, sino de seguridad nacional. En cuyo caso, Amper acabaría siendo casi una empresa, no, porque os queda la parte eólica marina y no sé si me dejo alguna Solo más. nos quedaría la parte de eólica marina fuera de lo que eran capacidades de defensa y seguridad nacional. O sea que Solo quedaría entre eso. una cosa y otras, la respuesta es más bien sí, de que Amper el día de mañana puede que sea una empresa
casi totalmente de defensa, por lo menos en EBITDA y puede que también en porcentual de negocio, ¿no? Pues evidentemente en EBITDA pues podría ser una empresa 90% defensa y seguridad nacional. Vale, o sea, entendiendo un poco, bueno, hemos charlado muchísimo, Enrique, llevamos una hora ya y está siendo una charla súper, bueno, creo que la gente ha obtenido mucha más info de la que venía buscando, yo el primero, incluso yo he aprendido bastantes cosas nuevas hoy. No sé si antes de irte, pues, quieres contarnos algo más. Creo que hemos tocado, pues, de todo. Creo que está todo muy claro, pero no sé si antes de despedirte, pues, quieres, no sé, algo, a decir algo adicional. Bueno, simplemente enfatizar un poco como resumen de lo que he contado, que esta ampliación de capital formaba parte de un plan, que la estamos ejecutando en este momento para tener los recursos disponibles para, con la agilidad que el mercado a día de hoy requiere, poder ejecutar ese crecimiento inorgánico, que a la vuelta de verano y antes de final de año ejecutaremos la primera operación, el resto a lo largo de 2026, que esa potencia de fuego de 77,2 sumado al número de acciones, nos lleva solo en el perímetro Amper a potencia de fuego de 100 a 150 y se multiplica a 300, 400 con la aportación de coinversores, que como no compramos el 100%, nos permite hacer operaciones por valor incluso más tendente a casi 500, 450, 500. Por lo tanto, sí vamos a movilizar una cantidad muy relevante de recursos, que Amper junto con Indra son las dos únicas empresas cotizadas que operan en defensa y por lo tanto vehiculizadoras de la inversión y la atracción de este sector, que somos la única empresa que además tiene puesto ese pie en la seguridad nacional asociada a la gestión y almacenamiento de la energía. Y esto es relevante, porque en estos temas de seguridad nacional lo que se tiende es a comprar a las empresas de defensa que además operan en seguridad nacional asociada a la gestión y almacenamiento de energía. Con lo cual, creo que Amper tiene una posición muy relevante, la va a tener aún más dentro de lo que es la industria española de defensa y seguridad. Que la ampliación de capital la hemos hecho con derechos, como no puede ser de otra manera, para darle a nuestra accionista la posibilidad de beneficiarse, de hacerla con un descuento que le permita mejorar su media de valoración, teniendo en cuenta que las proyecciones de analistas van a 0,19, 0,20 valor de la acción. Que yo no tengo ninguna duda de que la acción de Amper hasta final de año va a ir tendiendo a esos valores. Que tengo confianza absoluta en que se va a hacer con una gran sobresuscripción la ampliación de capital y que por supuestísimo a todos los miembros de tu comunidad que sean accionistas les animo a acudir y que si no pueden acudir o vendan una parte para poder acudir o vendan los derechos que tienen un valor y por lo tanto es un valor que no deben de dejar en manos de su entidad gestora de su participación. Y a partir de aquí, pues insisto, que yo tengo toda la confianza en que, igual que hemos cumplido el plan orgánico en 23 y 24, vamos a cumplir en 25 y sucesivos, y que con la estrategia inorgánica, como os decía, tendremos un AMPR en 2028 por encima de 800 millones, por encima de 120 millones de EBITDA y con un porcentual en EBITDA por encima del 15. Eso es otra dimensión, es otra compañía, y sin tener en cuenta todo este posible incremento exponencial que puede haber como consecuencia del incremento de gasto en defensa durante una década, al menos al 2,1%, que ya os digo que será un poco más. Y esto es un poco lo que creo que resume la conversación y que, por supuesto, en la pizarra de Andrés siempre me tendréis cuando queráis y os contaré todo lo necesario dentro de las restricciones que tengo, porque nunca me olvido de aquellos que nos han ayudado en los momentos donde eres más débil. Y creo que la pizarra nos ayudó y, por decirlo de alguna manera, esta oportunidad que me has vuelto a dar me ayuda a explicar y a difundir de manera más adecuada los objetivos, los mensajes y lo que es la compañía. Muy bien, entonces te volveremos a ver, ¿no, Enrique? Por aquí eres Por bienvenido. supuesto, por supuesto. Me alegra un montón haber charlado contigo hoy. Ha sido, bueno, de hecho yo mismo me tendré que volver a ver el vídeo. Este vídeo saldrá bueno, lo veremos en YouTube mañana. Y nada, agradecerte una y mil veces que estés por aquí, que ya no solo lo que hemos conseguido aquí, sino que en una plataforma como Twitch, que es una plataforma de streamers jugando a videojuegos y cosas similares, hayamos sido 1.300 personas durante una hora escuchando una charla bastante avanzada de empresa y de mercado, pues es todo un logro y que quiero que sepas que lo has conseguido tú y que es una cosa diferencial que no sabemos si algún día pues será el primero de muchos, ¿no? Agradecerte mil Pues veces que hayas estado aquí y nada, nada, esperemos por el bien de todos
que Amper siga su curso y que estemos dentro para contarlo. Sin duda, muchas gracias a todos vosotros y cuando Amper llegue a esa dimensión de empresa que ya está empezando a llegar desde el punto de vista de posicionamiento y reafirmará con cifras, nunca olvidaremos que la comunidad de la Pizarra de Andrés y tú como su líder fuisteis una parte no menor de ese camino. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, Enrique. Pues nada, espero que te sea leve la semana. Un abrazo. Venga, gracias y un abrazo. Hasta luego, Enrique. Chao, chao.